Hola, buenos días. Vamos a trabajar con nuestro último tema de geografía, que es Vamos a prevenir, de este bloque quinto de este ciclo escolar sexto grado. Hola Natalie, ¿cómo sigues? Vi en las noticias que se están recuperando poco a poco en tu país del sismo de 2010 y que la capital Puerto Príncipe sigue en reconstrucción. Lo siento mucho. Comentan que aún hay muchas personas desaparecidas, miles sin casa y muchos otros sin alimento, ni siquiera agua. Puedo imaginar lo que estás pasando porque mis papás hablan mucho del fuerte terremoto que ocurrió aquí en la Ciudad de México en 1985, pues algunos edificios de la unidad habitacional donde vivían se cayeron y cientos de casas también se derrumbaron. En mi país son frecuentes los sismos. Los más fuertes se presentan en las costas del Océano Pacífico, en los estados de Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Hemos aprendido a vivir con eso y cada vez existen más planes de prevención local de desastres para que la población esté alerta y sepa cómo actuar en caso de que ocurra uno. También en algunas clases de geografía la maestra nos explica cómo debemos actuar antes, durante y después de un evento de este tipo. Yo siempre estoy muy atenta a lo que nos dicen los medios de comunicación para no estar desprevenida y poder sobrevivir. Espero seguir en comunicación contigo. Cuídate mucho, con afecto, Fernanda. Como viste, vamos a hablar de algunos desastres naturales. Por ejemplo, uno de ellos son los sismos, que es cuando se mueven las placas de la corteza, lo cual ocasiona que sintamos nosotros en la Tierra un movimiento, aunque en algunas ocasiones llega al nivel de un terremoto, destruyendo las ciudades y los edificios. Otro tipo de situaciones es cuando las lluvias caen en abundancia. En ese caso pueden provocar inundaciones en las ciudades, llegando a subir tanto el nivel del agua que es imposible que las personas puedan permanecer en sus domicilios. Otro tipo de desastre tiene que ver con las erupciones volcánicas. Si es solamente una fumarola o un poco de erupción, lo que puede ocasionar es que se contamine solamente el medio que respiramos. Sin embargo, una erupción muy fuerte puede dejar sepultada una población que esté asentada cerca del volcán. A veces, con las lluvias, también se reblandece el terreno y algunos cerros llegan a tener deslaves, lo cual puede ocasionar que las viviendas que se encuentran cerca de estos cerros se vean sepultadas. Finalmente, uno más que puede ocurrir son los incendios forestales, lo cual va a afectar la biodiversidad, pero también a las personas que vivan en estas comunidades. Así es que, como puedes darte cuenta, todos los desastres naturales están ahí y van a seguir existiendo y no vamos a poder evitarlos. Y como mencionamos, el que no podamos evitarlos no significa que no tengamos la posibilidad de atenuar sus efectos si atendemos mejor por qué suceden y si tomamos medidas que sean oportunas para nuestra seguridad. Del mismo modo, podemos evitar las catástrofes ocasionadas por la negligencia y el descuido del ser humano, como las explosiones o accidentes en vehículos que involucran gran cantidad de víctimas. Si se procura dar mantenimiento a las instalaciones, a las vías de comunicación y transportes, y si sabemos qué hacer para prevenirlos o mitigarlos en caso de que ocurran. Lo primero que es importante que tú vayas analizando es hacer un plan de emergencia en tu casa. Siempre es importante elaborar este plan, saber qué desastre natural es el que afecta a tu localidad y con tu familia analizar las opciones para mitigarlo. Hay que tener siempre las previsiones necesarias para que podamos tener nosotros una mejor respuesta cuando suceda y sobre todo mantenernos informados de lo que las autoridades van informando. Ahora, hay algunos organismos encargados para la prevención de desastres.
A nivel mundial, la Organización de las Naciones Unidas creó una secretaría exclusivamente para aplicar la llamada Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres. El propósito fundamental es reducir los efectos de los desastres. Para ello, divulga información sobre el comportamiento de estos eventos, fomenta la cultura de la prevención, establece convenios entre los países y realiza múltiples acciones. En nuestro país está el Centro Nacional de Prevención de Desastres, que es el organismo encargado de prevenir o aminorar los efectos de estos. Tanto el EID como el CENAPRED informan y preparan a la población para que haga conciencia sobre los riesgos que representan algunos fenómenos naturales, así como los desastres tecnológicos y ambientales para las sociedades y sus economías. Ahora, ¿cómo podemos evitar los desastres? Pues como ya te había mencionado, cada comunidad debe conocer las características geográficas del lugar en el que habita, las condiciones naturales, sociales y económicas, así como los tipos de riesgo frecuentes. Esa información es útil para enfrentar las amenazas y reducir su vulnerabilidad frente a los desastres. Por ejemplo, si en tu comunidad son frecuentes los sismos, es importante que tengas estos puntos siempre básicos cuando suceda. El primero, conservar la calma. El segundo, eliminar fuentes de incendio. El tercero, retirarse de ventanas y objetos que puedan caer. El cuarto, no usar elevadores. El quinto, ubicarse en zonas de seguridad y localizar por último las rutas de evacuación. Si en tu comunidad son frecuentes las inundaciones, es importante que tengas localizados los lugares altos y las rutas por donde puedas llegar a esos refugios temporales. A veces se habilitan escuelas para este fin. El segundo es que tengas almacenada agua, alimentos y algo de ropa abrigadora. El tercero, que guardes todos tus documentos personales y familiares en bolsas o sobres de plástico para que no se mojen. Que mantengas un botiquín con linterna y radio, que tengas siempre pilas funcionando para que te mantengas informado y por último pedir ayuda para desconectar los servicios de gas y luz si es que la inundación es muy fuerte. Como hemos mencionado, lo primero es que tengas tu plan familiar de protección civil, donde detectes, reduzcas o evites los riesgos al interior y al exterior de tu casa. Lo segundo, que diseñen rutas de evacuación que sean salidas seguras y algunos puntos de reunión donde verse con tus familiares. El tercero es que ante un riesgo inminente tomen la mejor decisión. Y por último, organizar y realizar simulacros. Sí, aunque parezca de juego, es importante que en la familia identifiquen cuáles serían esas rutas de evacuación y el modo de realizarlas. Por otro lado, en los demás lugares donde convivimos también debe haber ciertos planes de protección, como en las escuelas, que lo primero es que los maestros y los directivos les demos a conocer a ustedes cuáles serían las situaciones de riesgo de la escuela y cómo es la forma en que vamos a actuar. Lo segundo es que organicemos los maestros comisiones de protección para saber qué realizar. El tercero es que se hagan algunos mapas de riesgo o de recursos que nos ayuden a prevenir el desastre, así como preparar algunas respuestas de emergencia y desastres. Y por último, que continuamente evaluemos si esos planes de protección escolar están funcionando. Pero en hospitales, en oficinas y en cualquier trabajo debe existir también este plan de protección. Con tu familia, analicen los riesgos naturales de tu comunidad y hagan su propio plan de protección. Te invito a que sigas estudiando, cumpliendo con tus tareas y atendiendo tus clases. Todos a favor de la cultura de la prevención.